Defensa, respecto a las últimas alegaciones del Ministerio Público, ¿desean hacer alguna manifestación? Sí, su señoría, ya que lo mencionó la Ministerio Público, es evidente, el Ministerio Público dice que hubo fuerza racional. Yo considero que no fue racional y fue irracional, ¿sí? Porque existe un protocolo de actuación policíaco, de cómo deben ellos precisamente actuar, en primer lugar. Ahora, es evidente, la misma licenciada fiscal del Ministerio Público leyó y nos dio la razón en cuanto a la integridad física, ¿sí? Que ella leyó continuamente y dice, de fecha 9 de marzo, con número de oficio 9485-9486, realizado por el médico legista Daniel Cruz Medina a las 4:45 horas del mismo día, realizado aquí a mi defendido, y dice integridad física, presenta huellas de sangrado en dentaduras, presenta laceración mucosa interna de la boca, o sea, golpes en la boca y con sangre, ¿sí? Esquimosis en ambos hemitórax, es decir, en las costillas, a la altura de la clavícula, quiere decir que igual, hombros, esquimosis en ambos hombros, esquimosis rojiza en el abdomen, a nivel infraumbilical, esquimosis rojizas de costados derecho, esquimosis violácea en ambos muslos de ambas piernas, o sea, también, vámonos a los muslos de la pierna, o sea, también en las piernas lo sujetaron, ¿no? Y escoriaciones en ambas rodillas, refiere dolor intenso en ambos brazos, ¿sí? Sí presenta huellas de lesiones externas recientes visibles. Es evidente, su señoría. Además hay algo que no puso aquí el doctor Daniel Cruz Medina, perito médico de la Fiscalía o de la Procuraduría, pero también es evidente que en las huellas de sus manos tiene precisamente las marcas, incluso costras ya, sin ser perito médico, ¿sí? En ambos brazos, ¿sí? Por como estuvo sujeto con las esposas, y se puede apreciar a simple vista. Yo sé que a la distancia que usted no está, pero si en su momento solicitáramos a usted una inspección física, a simple vista se podrá apreciar, y es evidente que hubo fuerza excesiva para someterlo. Ese es en primer momento. Ahora bien, si me permite, disculpe tantito un momento. Okay. La licenciada menciona que aparte del registro de policial homologado, existen, ¿verdad?, otras declaraciones de los policías en distintos tiempos, porque ahí omite la licenciada realmente dar la hora, ¿verdad?, en que fueron realizados esas dos comparecencias voluntarias de los policías. Para sobreabundar, yo creo o quiero pensar que está queriendo la Fiscalía, queriendo actuar como en el anterior sistema, es decir, queriendo integrar su carpeta de investigación como averiguación previa para subsanar lo que en su primer momento, en el reporte de registro homologado del policía, no pudo sustentar con bases. Sí. Su señoría, es grave que peritos médicos de la Procuraduría pongan en su peritaje de que hay lesiones. Los dos, uno a las 4:45 y la doctora a las 12:50. Eso es grave. Y es grave en el sentido de verlo, como dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta jurisprudencia que le acabo de leer. Se advierte que se está frente a un caso de tortura cuando la naturaleza del acto consiste en afectaciones físicas o mentales. Y aquí está debidamente probado
no por la defensa, sino por peritos de la propia Procuraduría, que hubo lesiones. En este sentido, el acto de tortura se ajusta a esta primera fracción de la jurisprudencia denominada actos de tortura, su naturaleza jurídica. Y en el momento de tomar la decisión de ser legal o ilegal la detención, le pido a su señoría que esta parte de la jurisprudencia la atienda y le pueda generar convicción. Dice: al respecto, debe precisarse que la tortura es una práctica proscrita de forma absoluta en nuestro sistema normativo y constitucional. Es decir, su prohibición es un derecho humano que no admite excepciones, debido a su gravedad y a la capacidad de reducir la autonomía de la persona y la dignidad humana a grados ignominiosos, y por ende su vigencia no puede alterarse, ni siquiera, su señoría, durante una emergencia que amenace la vida de la nación. Espero que las pruebas presentadas por la Procuraduría, que dicen que hay lesiones, usted la puede apreciar aquí a simple vista, y si nos diera la oportunidad que se quitara la camisa, va a ver las lesiones que trae en el hombro derecho. Entonces, yo le solicito atenta y respetuosamente, su señoría, que califique de ilegal la detención al observar el acto de tortura y haberlo comprobado con 2 dictámenes de la Procuraduría. En este sentido, su señoría, también quiero hacer alusivo a que una cosa es el IPH, famoso, que es el informe policial homologado, que es la obligación que tiene el policía de informarle de sus investigaciones al Ministerio Público sobre los hechos en el cual participó. Y esta es una obligación porque existe un acuerdo del Ejecutivo del Estado en el que se implementa estos formatos específicos para que de esta manera rindan su informe. Ya no hay otra manera de rendir informes, porque un informe fuera de estos formatos, fuera de la legalidad, fuera de lo que está establecido en este acuerdo, es ilegal y es causa de un indebido proceso, violando el artículo 14 constitucional. El hecho de que comparezca después de manera voluntaria para confirmar, reformar mi informe homologado, no está dentro del nuevo sistema penal acusatorio, porque el Código Penal establece que las policías son los elementos fundamentales para establecer la investigación de los delitos y que los protocolos de investigación deben de plasmarse en un informe policial homologado con sus debidos formatos, y en estos formatos aparece aquí la Secretaría de Seguridad Pública respaldando la posición de sus policías. Entonces, en la comparecencia voluntaria elaborada en la tarde, en otra hora, ya después de ocurridos los hechos, está violando el artículo 14 constitucional del debido proceso en el nuevo sistema penal acusatorio. Por otro lado, señoría, la violación del artículo 16 constitucional en el sentido de la puesta a disposición ante la autoridad jurisdiccional debe ser de 48 horas. La ley dice la puesta a disposición. ¿Qué es lo que se va a poner a disposición de la autoridad judicial? Pues al presunto delincuente. No se va a decir a través de un medio informático, ahí te lo pongo a disposición.
no dice que sea de manera electrónica. El artículo 16 constitucional es muy contundente. La disposición del presunto delincuente. Físicamente, yo lo tengo 47 horas y usted como autoridad judicial lo tiene a partir de las 48 horas. Aquí también se está violando el artículo 16 constitucional y por ello nuestro defendido debe de ser liberado inmediatamente. Debe usted de calificar de ilegal la detención porque tampoco cumple los términos establecidos en el artículo 16 constitucional. Y el último punto, su señoría, en virtud de que la fiscal del Ministerio Público menciona que existe un registro de llamada telefónica a un defensor del Estado para defender a nuestro defendido, toda vez que existe igual una lectura de derechos en el cual hace referencia a que él, al momento el Ministerio Público le pregunta de que si cuenta con algún defensor particular y él manifiesta que no, eso no significa que se haya cumplido con todos los presupuestos normativos, es decir, el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a la letra dice: el imputado tendrá los siguientes derechos. Fracción segunda, a comunicarse con un familiar y con su defensor cuando sea detenido, debiendo brindarle el Ministerio Público todas las facilidades para lograrlo, cosa que no sucedió, su señoría. No le brindó ninguna facilidad, en primer lugar, para comunicarse con su familiar, que es un derecho fundamental y procesal. Y bueno, con su defensor lo quiere acreditar, que como él le mencionó que no tenía defensor en ese momento, pues le ponemos uno de oficio, como comúnmente lo vienen haciendo las fiscalías. Y lógicamente eso da lugar a que también por dicha situación fue incomunicado por más de 8 horas, su señoría, desde las 5 que acredita la retención hasta las 18 horas y fracción que mi homólogo se presenta como abogado defensor, puesto que su papá se enteró, no de viva voz ni por ningún medio fehaciente por parte de la Procuraduría o por parte de mi defendido, sino que fue por un medio, ¿sí?, electrónico visual, llamémosle así, por medio de una noticia del televisor, ¿sí? Y así es como entonces el familiar, el papá de aquí mi defendido, es que se va y se dirige con mi homólogo para efectos de que se investigue en qué fiscalía, porque no sabíamos ni en qué fiscalía se encontraba, para investigar en primer lugar en qué fiscalía se encontraba o había caído dicha carpeta para poder brindarle esa defensa técnica adecuada. Y más aún, su señoría, a pesar de que existe de que existe un registro de llamada al defensor público, esa llamada fue realizada a las 5:10 de la mañana, al parecer 5:20 de la madrugada, ¿sí? Mas no existe ningún otro registro que se haya presentado ese defensor de oficio para poder entrevistar o darle ese auxilio o ese asesoramiento jurídico, el apoyo que debe brindar a mi imputado. En ningún momento existe registro alguno de presentación. Por este último punto y todos los demás vertidos aquí, su señoría, solicitamos que usted califique como no legal la detención. ¿Es cuánto, su señoría?